Mm. Avísame cuando estés grabando o cuando empieces a hacer. Estoy grabando ya igual, por las dudas. Bueno. Sí, pero bueno, vamos a editar después. Bueno, perfecto. Creo que no necesitas mucha presentación, todos sabemos que sos diseñador industrial, que estudiaste en la Universidad de Córdoba, que hiciste un posgrado en la Domus Academy y que después por una serie de situaciones decidiste quedarte ahí y trabajás un poco en Milán y en Salta. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si sos un salteño viviendo en Milán o un milanés viviendo en Salta. Cuando uno emprende la decisión, digamos, de irse a algún lado, generás sí o sí un ser diferente, o sea, te transformás, porque te contaminás de la otra cultura, ¿entendés? Entonces no hay vuelta atrás, ya no hay más un salteño al 100% y nunca voy a ser un milanés al 100%. O sea, no tengo, yo creo que uno se hace un híbrido que a veces es un poco difícil porque al final de cuentas no estás completo en ningún lado, ¿no? Una vez vos me dijiste que habías tenido la suerte de que habías podido conocer la Milán verdadera, una Milán un poco más profunda que la que se puede vivir de la superficie. En el mundo del diseño en Milán hay como distintas tribus. Y bueno, vos enseguida empezaste a trabajar con Paolo Rizzato y con Alberto Meda, entonces quería saber de qué manera ellos te ven influido o qué significan ellos en tu vida, en tu trabajo. No, es una linda pregunta. Milán es una ciudad cerrada. O sea, yo me acuerdo cuando llegué allá por el 98, me parecía horrible. Ha cambiado mucho. Milán ha mejorado mucho. Es otra ciudad desde ese entonces. Pero siempre fue muy cerrada. Es una ciudad que la estructura social la hace cerrada. Entonces, la primera visión que te genera Milán, sí, es una ciudad que no te da nada. Pero abajo de esa primer capa, de esa primer layer, existe una ciudad muy rica que a mí me abrazó, que a mí me hizo parte, sí, seguramente. Y en ese hacer parte, sí, encontré gente que un poco pensaba ya como yo como pensaba. No sé si me explico. Yo digamos, creo que esto es importante. Yo siempre he tenido como una fuerte convicción en un modo de ver el proyecto, veámoslo así. Una visión filosófica que al principio de mi carrera no la tenía articulada, no la tenía, pero que la cual yo te juro creía fervientemente que era la verdad, ¿no? Hoy soy hasta un poquito más flexible. O ese modo de pensar me llevó a gente que pensaba como yo, o algo pasó, ¿no? En ese sentido. Entonces terminé trabajando con quizás una de las últimas estandartes de ese tipo de visión, en particular Alberto Meda, con Pablo Rizzato, y he conocido a otra gente realmente maravillosa, he logrado conocer a Vico Magistretti, he tenido cenas con él personales. Sí, digamos, esa visión es una visión, hay otras visiones, otro modo de ver el proyecto. En Milán también tuvo una gran influencia de Memphis, de Sottsass, de todo otro mundo del pensamiento, que es diferente. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Esta Milán que yo conocí es una Milán, digamos, muy bajo perfil, muy humilde, pero que ha hecho grandes cosas. O sea, una de las maravillas de la Milán que yo me enamoré es de ese bajo perfil. Al menos en tu perfil de Instagram te definís como diseñador y como inventor. ¿En qué sentido sos inventor? Yo creo que siempre he sido inventor desde chiquito. O sea, a mí la idea de inventarme cosas y maquinitas y aparatitos, y eso desde chiquito lo he tenido adentro mío. O sea, yo me rompía mis juguetitos y yo llamaba cosas que eran inventos, no llamaba diseño. Después, digamos, hice una profesión a la vuelta del diseño y encontré todo el valor de la belleza para canalizar ese motor evolutivo, llamémoslo así, que tiene la invención. Yo creo que mi proyecto siempre tiene ese motor evolutivo en un contexto, ¿no? Y para mí es el verdadero rol social del proyecto, digamos, el lograr aportar un granito de arena, o al menos utópicamente, a lo conocido. A mí el proyecto Sopa Mezclada, digamos, o
sea, yo agarro lo que hace aquel, lo que hace aquel, lo que hace aquel, y lo mezclo, lo hago bonito, ¿bien? Me parece un don de quien lo pueda hacer, pero le falta para mí la energía motora más fuerte que tiene el proyecto, ¿no? La más trascendental, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, sí, yo me siento un inventor. Insisto, muchos de mis proyectos, o algunos de mis proyectos, cuando se puede, porque no siempre se puede, han hecho pequeñas invenciones, ¿no? Invenciones técnicas, etcétera, que bueno, después han tenido patentes de invención y están las patentes y funcionan, ¿no? Entonces, ahora te quería compartir, Sí. ¿estás viendo la pantalla? Sí, hace mucho de mi estudio. Sí, creo que fue hace 3 años más o menos que estuve en tu taller y bueno, tomé un montón de fotos de cosas que me llamaban la atención y Sí. me encantó ver la forma en que bocetás, que te armás como este rollo de papel en el escritorio. Ese es un rollo que vende el IKEA. Es un rollo que usaba para niños, que agarran los niños y había como una especie de pizarrón que vos le atás pones un rollo y van dibujando. A mí me pareció genial, entonces cuando diseñé mi mesa de trabajo le hice un lugar para que encaje ese rollo, el rollo dé la vuelta y lo voy como cargando la parte ya dibujada. Entonces yo todo el tiempo estoy dibujando ahí, escribiendo, dibujando, y a medida que lo gasto lo voy pasando y va quedando en estos rollos. Yo tengo todo, digamos, los últimos serán 7, 8 años, los tengo todos dibujados así. Y después lo otro que ves arriba, que es esa bitácora con Ese cuaderno. de cuero, ese Sí. cuaderno, esas tapas se sacan y tengo, eso sí, desde que empecé mi carrera, desde antes de que ya estaba en Domus, creo yo, desde que empecé mi carrera, tengo esos cuadernitos y ahí voy dibujando todo. Yo dibujo garabatos, porque yo hago garabatos, no soy un gran dibujante. Y esa bitácora vos la llevas de viaje. Esa bitácora la tengo todos los días de mi vida. Lados. Todos lados, donde yo esté está conmigo. Yo dibujo todo el tiempo. En el avión muchísimo. Y bueno, y ahí voy escribiendo lo que pienso. A veces escribo, dibujo, garabateo. Y ves mucho mi estado de ánimo también a través de la bitácora esa, ¿no? Porque hay veces que estoy destrozo y lleno de energía y ves la hoja llena de garabatos, llena de dibujos y qué sé yo, y bueno, se va viendo, ¿no? Los procesos, todo, Hope, los detalles, todo está ahí dibujado, y lo tengo también con fecha, así que eso es un modo también de tener recuerdo de los procesos de tus proyectos. ¿Y qué usas como herramientas para bocetar? Tengo un lápiz que tengo hace muchos años, que es un Staedtler, lo tengo acá. Sí, después me compré otro que me lo hice mandar de Japón porque no se conseguía más en Italia, que es el 07 de Staedtler. Me gusta mucho la mina 07, y después me conseguí el 09 de Staedtler, uso 2B, y con eso más que suficiente, 2 lapicitos. Sí, con eso, y bueno, acá tengo la bitácora, ¿cierto que me ves? Mirá. La bitácora es esta, la tengo todo el tiempo acá conmigo, y ahí voy dibujando mis garabatitos. Bastante pesada, te digo, para llevarla de acá para allá. No, porque es media 4, ¿ves? Es media 4, y las tapas, ves que la tapa es de cuero, y se saca, y la pongo después en la otra bitácora, en la que sigue, digamos, y bueno, es mi compañera. Bueno, acá tengo otras fotos de tu taller, que para mí está ordenadísimo, o sea, creo que nunca vi un taller tan prolijo. Y lo que tenés, bueno, tiene un poco que ver con esto de que no sos un diseñador de formas, sino de ideas, y que necesitas prototipar todo lo que estás diseñando. Sí. Tenés un montón de máquinas, incluso máquinas que vos mismo, digamos, personalizaste. Suponete que tenés una idea que tiene algo innovativo, alguna invencioncita, ¿no? Eso nunca nadie lo probó. Generalmente, si es innovativo, porque no se probó. Y es muy probable que no funcione, porque por definición es así. O sea, si es algo nuevo, es muy probable que no funcione. Entonces vos vas a un cliente y le tenés que convencer de que eso va a funcionar.
Y al principio era difícil o imposible, ¿entendés? El tipo te decía, el esfuerzo que hace falta generalmente para hacer ese tipo de cosas que a veces no están ya probadas y colaudadas, es enorme. O sea, no es un poquito más, no es el doble, son a veces 10 veces más esfuerzo. Entonces yo me daba cuenta que evidentemente me chocaba contra una pared, siempre, ¿entendés? Entonces iba, contaba todo esto eufórico, esto así, bueno, perfecto, y ya acababa ahí, ¿no? Porque no tenía la posibilidad de mostrar realmente que fue. Entonces empecé siempre más y más a hacer esa parte digamos, de prueba y error que te lleva a que esa cosa funcione, porque era probable que la otra persona tenga razón, no funcionaba. Vos tenías una intuición que había que terminar de hacer funcionar. Ese esfuerzo yo siempre más y más lo hice dentro de mi taller. Y ese taller, entonces al principio con grandes dudas, porque, digamos, también estaba mi visión del diseñador, digamos, no era tan unida a un taller, no como un artesano, ¿no? La que tenía también de Alberto, de Paolo, ellos no eran así, quizás porque venían de otra época del diseño italiano, que los diseñadores eran menos, que la locura empresarial era mayor, o sea, las ganas de investigar y arriesgar era más fuerte. Esos tiempos han cambiado muchísimo, entonces me encontraba con una visión proyectual, quizás en una época que ya no estaba tan dispuesta a aceptar, digamos, ese riesgo. Entonces empecé a hacerlo. Primero me compré un control numérico al principio, de 2005, 2006, me compré un control numérico, era realmente de locos, eso era, hoy en día es realmente más normal, pero en esa época, cuando yo vi que había algunos productos económicos, para poder comprar, agarré, lo compré y empecé a probar qué me podía, y después terminaron siendo instrumentos fundamentales para convencer y para probar que lo que estaba diciendo yo funcionaba. Bueno, por eso para mí es fundamental el taller. Y hoy, justo ahora en la cuarentena, hice una remodelación completa del taller, compré enorme cantidad de máquinas, muchas más de las que tenía. Esos eran los juguetes que me dijiste que te habías comprado. Sí, esos son los juguetes. Así que tengo todo el taller lleno de juguetes nuevos que estamos terminando de armar, pero va a quedar súper potente el taller para poder seguir construyendo, ¿no? Para eso uso mi taller. Me divierto mucho, paso mucho tiempo ahí, junto con el lápiz, con la computadora. O sea, es un trabajo bastante como borroso, ¿no? En ese proceso. En la pared tenías pinchado estas lentes, entonces me sirve de excusa para que me cuentes de ese fin de semana loco en que cambiaste completamente el proyecto de Hope, y bueno, que finalmente quedó aceptado y con el que ganaste el Compasso d'Oro en 2011, el premio de diseño italiano más importante. Pero bueno, es muy interesante este caso de todo el proceso que hiciste y en solo un par de días. Yo vivía en Italia en ese momento cuando estaba haciendo Hope, y en ese momento sí tenía un taller, porque tenía un loft donde vivía y tenía otra parte que estaba dedicada a taller y donde tenía mi router CNC y un pequeño taller, mucho menos estructurado que lo que tengo ahora. Entonces, era el 2008, estaba la crisis de Lehman Brothers, que era una crisis que había golpeado muchísimo Italia, etc. De hecho, que ese año la empresa por la cual yo estaba haciendo este proyecto había decidido no presentar casi nada para el Salón del Mueble Nuevo, salvo esta lámpara que era Hope, y me presento un prototipo que a mí no me lograba convencer. En ese momento no tenía el coraje de decirles, viste, esto no me gusta, qué sé yo, me quedé callado. Dije, sí, muy lindo, muy bien, qué sé yo, teníamos que lanzar los moldes de fabricación de este proyecto el lunes, ¿no? Y me muestran este prototipo el viernes. Entonces, no dormí porque me desesperó la situación. Para mí Lucheplan era mi primer proyecto con ellos, era una empresa a la cual yo había soñado trabajar, me gustaba muchísimo lo que hacía, lo que había hecho en la historia, etcétera, etcétera. Y gracias al taller logré hacer un prototipo de cambio, volviendo a una tecnología diferente a la que habíamos identificado en el proceso, y haciendo un prototipo de cero. Lo convencí mostrándole un prototipo de que podía ser de otro modo.
Si no, no lograba parar una oficina técnica con 10 personas que habían hecho todo un camino, habían trabajado 2 años para un desarrollo de una cosa y que a mí no me, en la cual yo había hecho parte, yo había acompañado el proceso, pero el resultado no era correcto, que eso pasa muchísimas veces, o sea, muchas veces la gente ve el resultado final que funciona, pero no sabe cuántas veces le erraste antes. Ese error lo hago en mi estudio, en este caso, esa solución también salió del taller. La lente Fresnel son los lentes que están viendo ustedes aquí en esta imagen. Se puede fabricar en diferentes modos, también el lente Fresnel en vidrio, por decirte, en cristal. Acá tengo un close-up. Claro, pero mi idea de volver a una tecnología que era presión a molde abierto, entonces conseguí unas lentes que vendían en un lugar que vendían ciencia, cosas de ciencia para niños, así, que se llama La Chita del Sol, y la conseguí, y con mi fresa le corté la forma, hice los bracitos que conectan esos lentes, inventé un sistema de conexión que lo hacía muy placentero armarla, qué sé yo, y bueno, tuve una reunión con toda la empresa muerto de miedo, y les mostré, y con mucho combate interno, porque podía en ese momento, en un momento tan delicado, capaz que decida no hacer el producto. Dice, no, volver claro. si no está bien, no lo hacemos. Entonces, nada, y ahí, gracias a Dios y a la visión también de empresaria, visionaria del dueño de la empresa, dijo, no hay discusión posible, tenemos que seguir por este camino, y ahí toda la empresa fue por ese camino. Y bueno, y a meses antes del salón cambiamos todo el proyecto, y fue una cosa increíble. Por eso le puse Hope, realmente era un acto de fe enorme, fue un acto de fe gigantesco. Bueno, y acá teníamos en tu taller por un lado Apero y por otro lado los primeros prototipos de Utopia. Y bueno, acá puse también el día del lanzamiento de Utopia en Milán, que tuve la suerte de estar. Y bueno, te quería preguntar un poco tu visión de diseñador, de qué forma había evolucionado o se había cambiado desde Apero a Utopia. Bueno, primero te agradezco porque esa foto no la habías mostrado, porque ahí no estaba presentada Utopia todavía. Me dijiste, no, hice caso. Sí. Me la guardé hasta hoy. Sí, porque esa realmente era bastante antes, creo, y había uno de los montones de prototipos que habíamos hecho. Así que es muy emocionante para mí ver esa foto, porque ahí realmente Utopia era una utopía total y era una ilusión y no había un potencial, era nada más que eso. Y es emocionante después ver cómo evolucionan estas cosas. Los proyectos son 2 proyectos en 2 tiempos muy diferentes, pero son muy parecidos, en el sentido que Apero y Utopia tratan de unir 2 de mis amores, ¿no? El diseño y Argentina. En los 2 casos los encontré básicamente en producciones casi propias, ¿no? Donde podía poner una visión proyectual muy profunda y con mi contexto argentino, pero tratándolo de unir al mundo, unir al mundo en el cual yo me muevo, el mundo en el cual yo trabajo, ¿no? Bueno, Apero tiene una visión mucho más artesanal porque es la tecnología que tenía. Yo no tenía en ese momento taller, no tenía nada, pero realmente el principio de mi carrera lo hice gracias al apoyo de Andrina Roca, que ellos vendían artesanías argentinas en un lugar muy lindo en Milán, y surge la idea esta de hacer un proyecto que uniera diseño y artesanía. Empecé a investigar este Apero que me gustaba, cómo funcionaba, que es la silla que se usa abajo de la montura criolla, salteña, y empecé a investigar cómo funcionaba, y de ahí surgió todo un proyecto, o sea, que tiene un montón de invención adentro también, estructurales, de cómo armarla, de cómo desarmarla. Digamos, está hecha con una estructura flexible, hecha con acero, que resiste la tensión del cuero, y esa energía la concentra para hacer un elemento más resistente. Bueno, ahí tenés el primer prototipo, que de hecho está todo deformado, porque en ese momento el primer prototipo no era con acero, era con hierro normal, me lo rompía todo, etc. Y tenés ese otro que es una prueba de volverla a fabricar, y no conseguíamos artesanos, y conseguimos uno que lo hizo con esto, un cuero un poco demasiado peludo para mi gusto.
En cambio, Utopia ya nace con otra madurez en el sentido también a nivel productivo, en el sentido, no quería volver a meterme en el lío que me había metido en el lío de la producción artesanal, o sea, tener el artesano con toda la complicación cultural que eso refiere. Yo creo que si uno realmente lo quiere hacer en modo serio, tiene que hacer un proceso de instrucción y después de producción artesanal. Y eso hace falta una estructura, un sistema. Es muy Aclaremos difícil. Igual que con Apero ganaste el Salón Satélite en 2004. Apero fue importantísimo, importantísimo para mi vida. Yo estaba trabajando para Pablo Rizzato y en mis tiempos libres trabajaba en Apero. Trabajaba en mis proyectos, entre los cuales Apero. Claro. Y cuando surgió Apero, que lo presenté en el Salón Satélite, tuvo su éxito. O sea, el Salón Satélite da un premio, nosotros nos dieron uno de esos premios. O sea, fue una cosa para mí importante. El Salón Satélite es la cuna donde muchos diseñadores de mi generación salieron, porque eso fue un proyecto de Marwa Griffin, que es una amiga, una persona que me quiere y yo la quiero muchísimo. Un proyecto que se inventó ella, que le dio un aire fresco al diseño en modo increíble, porque hasta ahí, o sea, los nombres sólidos y tradicionales, no había ningún espacio para que los jóvenes tengan un modo de mostrarse. El Salón Satélite fue, o lo es, un lugar donde, no sé, cualquier joven que puede tener su obra, la veía el mundo entero, ¿no? Y así fue, así me dieron este premio y bueno, empezamos a vender a diferentes partes del mundo, pero fue una experiencia interesante y de ahí me liberé, de ahí me empecé a trabajar solo. O sea, eso fue quizás la palmada en la espalda también emotiva, ¿no? ¿Viste? Porque a veces eso es difícil de comprender, los equilibrios emotivos que tiene una persona creativa, ¿no? Saber que estás quizás en la posición para enfrentar los desafíos que significa tener una actividad profesional independiente, ¿no? Yo tenía una hija, o sea, no era fácil en Milán, con los costos, qué sé yo, decidir, ahora me pongo a ser diseñador solo, ¿entendés? Cuando está lleno de diseñadores, ¿entendés? O sea, es un desafío. Y después de querer hacer algo en Argentina, o sea, yo ahí siempre, ya mi conexión con Argentina es muy emotiva, yo amo mi país, o sea, realmente, yo creo que todas las personas que en algún modo viven afuera o están afuera, te puede pasar, como me pasó a mí, un poco idealizar a Argentina desde afuera. Entonces yo la idealizo, la quiero mucho y quería en algún modo aportar algo. También, si queremos el país que nos merecemos, Argentina tiene que tener un gran cambio en algún momento de su historia. Tenemos que dejar de lado discursos de resentimiento, de contraste y buscar un proyecto común en el cual creamos y que construyamos algo en el futuro que genere valor genuino. El valor genuino para mí está en el hacer y en el hacerlo bien. O sea, entonces tenemos que volver a una cultura del hacerlo bien, del esfuerzo, de mejorarse, de sacrificio. Ese cambio como cultural, yo tenía esperanza que en los últimos años empiece a surgir por ciertos elementos que veía, ¿no? El desafío de Utopia es ser parte, o tratar de ser parte de un cambio de visión en el hacer. Y el desafío fue uniendo, entonces ahí con la experiencia hecha también en Apero, no era volver a una dimensión artesanal con todos los problemas que sucedían, con mi intención también de ver cómo el mundo va cambiando y cómo se pueden hacer las cosas de modo diferente, fue adoptar la potencialidad que tenían nuevas tecnologías para producción, para poder hacer producción de calidad sin la necesidad del soporte industrial, ¿entendés? Entonces es un cambio de época, ¿no? Es un mundo que está cambiando para siempre, gracias a eso, para mí, ¿no? Entonces, de ese que era un discurso, que era un análisis que veía hacia el futuro, traté de aplicarlo y de hacer un proyecto sobre ese análisis. A mí me tocaba decirlo en las charlas, que yo le decía a los chicos, miren que ahora tienen un momento maravilloso, hay máquinas que te permiten, máquinas que están en algunas universidades, máquinas que están en cualquier Fab Lab, o sea, máquinas que hoy entre un grupo se pueden comprar, ¿no? Una pequeña máquina para cortar láser, un control, un CNC,
o hacértelo vos, o sea, el CNC me lo hice yo, el que tengo en mi estudio me lo hice yo, me lo diseñé y me lo construí yo, desde cero. Bueno, entonces yo digo, bueno, ahí hay una potencialidad proyectual. Entonces, mi intención fue ver, bueno, voy a probar si eso es verdad, voy a tratar de comprobar si eso es verdad. Y empecé con todo un proceso bastante libre, que también me permitía afrontar mi primer silla, porque yo nunca había hecho una silla por exceso de respeto al tema. Ajá. Y bueno, me empecé a entusiasmar, empezó a seguir y bueno, y terminó resultando este proyecto, el cual se fabrica completamente en el interior de mi estudio. Todo. Hay partes de la terminación que no, eso se hace hacia afuera, lo que es lijado y pintado, etc. Pero toda la parte de producción de partes se hace en mi taller. Y bueno, lo presentamos en Milán. Bueno, ahí tenemos a la izquierda a Cascina Cucaña. Sí, está muy buena la forma en que lo exhibiste porque se ve perfecto el trabajo que cuesta hacer Utopia. Todas las partes que la componen, bueno, la desarmaste al final. Es genial. Claro. Amén de la liviandad, ¿no? Había una explosión de Utopia en la cual se veían todas sus partes, que son muchas. Eso es parte también de los límites. La máquina que yo tenía no podían hacer piezas grandísimas. Entonces, el proyecto se empezó a transformar en algo que se pudieran fabricar con mis máquinas. Claro. Entonces, terminó siendo un elemento que después connotó el objeto. Si bien después se ve como un elemento único, pero gracias a esta idea muy estética, que era la de hacer estos intarsios. ¿Cómo se dice intarsio? Bueno, en español, un intarsiado. O sea, el intarsiado es una de esas técnicas de la madera en la cual vos ponés, cambiás los colores de la madera, haciendo en una superficie, se mezclan, se pueden hacer hasta dibujos con diferentes colores de madera, ¿no? Es una técnica que se usa en muchísimos muebles antiguos. Bueno, más o menos rescatando ese sabor, yo logré unir todo este montón de piezas como si fuera un intarsio. Y eso tiene una connotación interesante en el objeto, le da un valor también aparente que parece muy artesanal y que ha sido también muy valorado, ¿no? Estéticamente. Así que, y acá está la foto en Rosana Orlandi, que es donde se puede comprar en la galería. En ese momento, un muy querido amigo me dice, Rosana está queriendo una silla en madera hace no sé cuánto, fue casualidad. Entonces le dijo a Rosana, ella me llamó, nos llamamos, fui a mostrarle, le encantó, le fascinó. Una persona, yo la conocía, pero no había dicho nunca, no tenía ninguna relación, digamos, de este tipo con ella. Le fascinó realmente la silla muchísimo. Y bueno, y empezó, bueno, me propuso venderla, que tengo un contrato de exclusividad con ella por el primer año, para venderla en Italia y en Europa, y bueno, la mostró durante el salón del mueble, y después la vende en su galería también de verano, y aquí, etcétera, etcétera. Primero se vende bastante en Italia, en Argentina también la vendemos. Ajá. Dos precios completamente diferentes, porque los costos más grandes que tengo muy grandes que tengo en Utopia es para el transporte, shipping, claro. El shipping, y también en Italia la vendo a través de la galería, que evidentemente tiene un costo importante, digamos, no sé si la palabra es un costo, digamos, si vos entras en un sistema de ventas tradicional con revendedores, el revendedor se lleva una parte importante, 100%, claro. Digamos, o sea, arriba del precio que vos se la vendés generalmente. Entonces eso la posiciona en un mercado súper exclusivo. O sea, en Italia cuesta alrededor de 1.250 euros. Ah, mira. En cambio, en Argentina y en otras partes del mundo hacemos venta directa, solamente venta directa. Bueno, toda la comunicación que vos armaste incluso es muy bonita, el video, todas las fotos, obviamente da ganas de publicarlas. Fue una oportunidad gigante para mí, porque yo nunca me ocupo de eso, pero siempre me quejo, en el sentido que cuando le pones tanta energía a un proyecto, que después agarran la empresa, le saca 2 fotos de Style Life y nada más. Y dices, pero todo lo que tenés para contar ahí, tenés para contar de todo y no lo contás, ¿no? Y es a veces frustrante porque se pierde el valor. O sea, yo creo que a la gente también le interesa conocer la historia atrás de cada producto. De hecho, que en el tiempo he ido siempre queriendo, en algún modo, contarlo yo,
por más que la empresa no lo cuente, trato de contarlo, Claro. contarlo Y personalmente. si no te quedas en el plano de la forma, del material, y Claro, o sea, lo muchas más rico veces, es, sí, muchas veces, ay, me gusta, sí, bueno, claro. pero espera que te cuento que está buenísimo que sea así, ¿entendés? Está Ujú. buenísimo, ya me gusta, ¿viste? La señora dice me gusta, pero hay quizás a veces historias muy interesantes que si no se cuentan se pierden, entonces acá pude poner energía en contarla y desarrollar el proceso de comunicación de la silla, que estuvo muy interesante. Mucho tiempo que yo tenía esta intención de, de hacer una serie de fotografías en el salar grande que hay acá que compartimos con Jujuy. Ujú. Y bueno, entonces llevamos ahí la silla, hicimos el video, un video que salió muy, muy, muy lindo. Eso es lo que se ve, después el esfuerzo que hubo atrás para hacerlo fue gigantesco, porque siempre, obviamente, no es que uno dice, bueno, dispongo de no sé cuánto dinero para hacer la campaña de comunicación. Lo hace siempre tratando de resolverlo con el mínimo indispensable. Entonces, bueno, primer problema, hay tanta luz, pero tanta luz en un salar que es imposible filmar, o sea, es muy Claro, el difícil, reflejo. ¿entendés? Necesitas hasta ver adentro de una cámara, es imposible, porque la cantidad de luz es enorme. Quería hacer la entrevista ahí, pero es imposible tener los ojos abiertos y sin los lentes, tenía que poner lentes para, entonces terminamos haciendo la entrevista en otro lado. Llegamos y el día que llegamos, días anteriores a cuando llegamos, había llovido, entonces estaba todo el salón inundado, no nos dejaban entrar, nos metimos, digamos, no aceptando, digamos, el no, por un caminito que nos podríamos haber quedado atascados, ¿no? Con el vehículo. Bueno, logramos llegar al lugar, a un lugarcito seco, entonces se transformó en una oportunidad, porque eso que era único, o sea, un salar gigantesco con un velo de agua de 1 centímetro que parecía un mar plano donde yo podía caminar. Fue una casualidad, ¿entendés? Yo fui a hacerlo en un salar seco. Y logramos tener esas dos situaciones, la sal pura y el agua de 1 centímetro, con un espejo maravilloso. Y bueno, después la idea de contar esta liviandad a través de los globos que se llevaran la silla, bueno, un montón de conseguir el helio, conseguir los globos, llegar y que haya viento, que era imposible, porque con el viento los globos te quedaban así apuntando para Claro. allá. Entonces, bueno, son todas cosas divertidas que van más allá de mi trabajo, pero que seguramente te enriquecen. Y esa fue también una de los motivos por los cuales hice Utopia, ¿no? Salir un poco de la zona de confort. Una de las satisfacciones más grandes que me puede haber dado es que el Museo Vitra la haya comprado para su colección. Eso es realmente increíble. En el Museo de la Silla más importante del mundo, y que Vitra la haya comprado y que pueda estar ahí es ya una satisfacción gigante, que creo que muestra que sí es posible hoy, entonces, hacer, digamos, diseño de calidad en estos contextos, ¿entendés? Y ahora, a partir de la pandemia, el confinamiento obligatorio, viste, mucha gente está hablando del hecho de que aprendimos de que no hace falta vivir con tanto, que nos podemos conformar con menos, que es necesario un poco bajar el ritmo. Lo pienso del lado de la moda, con la locura de tantas colecciones al año, y en el caso también del diseño también, porque si pensamos en el Salón del Mueble, cómo las empresas corren para llegar al salón con nuevos proyectos, que depende de cómo sean recibidos, los pone o no en producción, y todos los años presentar cosas nuevas, también era una locura, digo, yo como prensa también ir al salón, cada vez más gente, hacer cola para entrar en los stands. Estamos viviendo un poco una locura frenética. ¿Vos pensás que va a cambiar de alguna forma a partir de esta nueva realidad, o todo va a seguir como antes en cuanto se normalice? Yo no creo en el slowdown, o sea, yo no creo, es contraria a la esencia del ser humano, ¿no? En el sentido, no creo que tendríamos que decidir vivir con menos, hacer con menos. Yo creo que hay que decidir hacer mejor, ¿entendés? Quizás, digamos, no corrompiéndose por la necesidad de seguir solamente el dinero y tratar de más y más y más, ¿entendés? Pero sí sí mejor, ¿entendés? Yo creo que siempre el ser humano tiende al crecimiento.
es parte intrínseca en la esencia del ser humano. Sin eso, el mundo no sería el mundo que es y no tendríamos futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí hay momentos en los cuales hay que replantearse un poco, hacer un recalculando. Yo creo sí que este es un momento para reflexionar, eso sí, para pensar, quizás pensar y agradecer todo lo que sí se tiene, todo lo que sí el sistema, el ser humano, el hombre, nuestra especie nos ha dado y nos permite, con los que nos permite construir un futuro. Realmente es increíble. Entonces a veces creo que somos unos niños malcriados, ¿no? ¿Viste un niño malcriado que tiene todos los juguetes, pero igual quiere el juguete del vecino porque no lo... ¿Entendés? En cambio, yo creo que hay momentos que hay que parar y decir, bueno, che, qué lindo juguete que tenemos, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, yo creo que somos una generación, y en particular la europea, nosotros Argentina hemos vivido más golpes, pero en particular la europea malcriada, o sea, que viene de muchas decenas de años, ¿decenas? ¿Sí? Muchas décadas, discúlpame, muchas décadas de años de que todo funciona muy bien, entonces se vuelve un poco cínica y súper crítica, etcétera, y no valora todo lo que nos da. De hecho, que ahora que no lo podés tener, decía, la miércoles. La verdad que vivíamos en un mundo que era maravilloso, al final de cuentas, ¿no? ¿De qué me quejaba? ¿No? Que espero que después de la pandemia seamos un poco más conscientes, eso sí, ¿entendés? Más conscientes, como todo sufrimiento te deja ser más consciente. Yo creo que salimos con más ganas de hacer quizás mejor. No sé si me explico. Al menos yo lo siento así. O soy de tener wishful thinkings, ¿no? Eso, decir, bueno, después me entristece cuando no es así. Me gustaría que sea así, ¿no? Que este momento nos ayude para eso. Y en este sentido, por ahí la forma que vos planteás de producción de Utopia o incluso de Apero, por ahí tengan un poco más de cabida. Yo creo que esta es una tendencia que va más allá de en particular de este momento, pero yo creo que la necesidad de la gente también de no tener el producto completamente estandarizado, donde tenés la necesidad de quizás tener contacto directo también con quien te lo hace, ¿no? Nosotros hasta la revolución industrial, hasta antes de la revolución industrial, uno compraba prácticamente del artesano, y ese artesano te lo hacía para vos, ¿no? La revolución industrial rompió ese nexo, lo rompió completamente, y entonces ahí nació la figura del diseñador industrial que gestionaba, digamos, el nacimiento y el arte de este objeto en este modo de producir, pero no había conexión. Yo creo que esta nueva revolución tecnológica permite como reconectar estos dos puntos en algún modo, ¿no? O sea, que realmente un diseñador, un artista, un diseñador de modas quizás te pueda hacer realmente el objeto casi contacto directo con vos. Las tecnologías también, la comunicación te permite. Hoy Instagram, mañana será otra cosa, pero que alguien te mande un mensaje, me gusta, la quiero, ¿entendés? Y que esa persona o quien se encarga de eso, muy cercana a vos, diga, bueno, te responde, ¿no? Yo creo que ese vínculo tiene un valor interesante de explorar, que en el sistema italiano un poco existe en el sentido que vos comprás un producto de tal, si bien es de la empresa, pero diseñado por tal, pero no había un contacto, ¿no? Este nuevo sistema puede volverlo a poner en contacto. Si la pandemia va a servir para que esto se intensifique, como toda crisis generalmente genera aceleraciones, ¿no? de los procesos que vienen dándose en modo quizás más lento. Puede ser. Y en esto de que la persona quiera, o el comprador quiera conocer al diseñador, hace que el diseñador también tenga que mantener cierta imagen. En ese sentido, creo que vos también tenés como un perfil muy milanés de que te cuidás un montón, ¿o no? ¿En qué sentido? ¿Físicamente? Claro. No. Porque te preocupas mucho por cómo salís en las fotos, qué te pones, sé que haces calistenia, o no, por redes. Pero eso es por tratar de encontrar un equilibrio en mi vida, no lo hago por la imagen. Después eso se ve en la imagen, pero no lo hago por eso. O sea, sí en Europa hay una cultura, en Italia en Milán en particular, hay una cultura, digamos, de cuidarse, digamos, de cuidar, comer bien, qué sé yo, bastante normal. Pero es muy notable como ver que un argentino llega a estudiar, por ejemplo, a Milán, y cómo se va de Milán. Hay un cambio 100% distinto. Seguramente hay una influencia, como te decía, te transformás como en otra, o sea, tu ser evoluciona, ¿no? Porque si vos ves elementos de valor en otra cultura,
los haces tuyos. Sería mal que no lo hicieras así. Pero yo insisto, para mí fue también un momento de vida en el cual le hice tratar de encontrar un equilibrio. Yo trabajo mucho, porque me encanta. O sea, básicamente me gusta lo que yo hago, es algo que me divierte. Entonces trabajo mucho. Tengo que en algún modo tuve que contrastarlo con una vida más o menos saludable. Entonces hacer correr. Empecé a correr hace muchos años, me hacía muy bien en la cabeza. A veces estaba semanas tratando de resolver una cosa, no resolvía, salía a correr, volvía, ya estaba todo resuelto, ¿entendés? Esa posibilidad de desconectarte y encontrar equilibrio. También medito, eso también lo empecé a hacer y eso no se ve, o sea, todos los días yo medito, me hace súper bien. Es parte también de tratar de encontrar un equilibrio sostenible de vida, básicamente. Y entonces, además de todo esto que haces, como decís, meditar o correr, ¿qué otras cosas haces que no son trabajo? Sobre todo en estos momentos que tuvimos un poco más de tiempo. Bueno, en estos momentos fue hermoso porque pude estar tiempo con mis hijas, tiempo de calidad, hacemos de hacer cosas juntos, eso fue muy enriquecedor para nosotros y para nuestra relación. Bueno, soy un golfista empedernido desde que tengo uso de razón, o sea, que soy chiquito, juego al golf. Cuando estaba en Italia jugaba mucho, o sea, cuando empecé a trabajar solo, empecé a ir a jugar al golf de vuelta, ahí me volví re fanático. Y ahora menos, porque no tengo tiempo, entonces ahora con todos los viajes, etcétera, no tengo tiempo. En este periodo, con un poquito más de tiempo, algo he vuelto a jugar, pero no como antes, que me pasaba horas entrenando. Mira. Y para ir cerrando, te pregunto, ¿qué le dirías al Francisco del futuro? Espero seguir siendo en el futuro curioso, de seguir teniendo la curiosidad, que es mi gran motor, digamos, que nunca te pegue la arrogancia de creer que no tenés que aprender. Porque eso pasa, ¿viste? Me pasa. A veces, ¿viste? Voy por el salón y digo, no hay nada bueno para ver. No, siempre hay algo bueno para ver. Siempre tenés cosas para aprender y para ver, y depende mucho de tu nivel de curiosidad. Y te pasa que si puedes pasar por una situación completamente montado en tu pensamiento y en tu, digamos, la arrogancia, o pasar y con curiosidad y entender y ver que ahí hay cosas de valor, y eso después te enriquece, ¿no? Yo espero seguir siendo así ávido y curioso de lo que tengo a la vuelta. Genial. Eso realmente lo espero. Bueno, porque ojalá si no, si seguís haciendo cosas lindas. Bueno, cosas que mejoran nuestro mundo. De a poquito, porque de a poquito. Bueno. Como utopía Claro. Al menos. Gracias, Francisco, por tu tiempo, Bueno, Marce, y todas tus anécdotas. Bueno, gracias, Marce. Un placer, como siempre, verte y charlar con vos. Muchas gracias por interesarte en mis cosas. Nos vemos.